Bien, pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 15 de El Hilo, que ya incluso decimos que estamos en la segunda temporada. Y pues rápidamente les quiero, para no quitarle mucho tiempo para que puedan disfrutar de nuestro invitado. Para quienes sea la primera vez que esté aquí, les comento que este proyecto de El Hilo, pues tiene la idea de generar conversaciones inspiradoras, ¿no? En relación a temas de desarrollo humano en general, temas integradores, ¿no? Mira, hacia una mirada de unidad. Y no es la excepción la charla del día de hoy. Estoy muy contento de, pues de armar este episodio. Les comento rápidamente que el título es Como es arriba es abajo, el orden cósmico de nuestros ancestros. Y con esto abrimos una primera charla, una primera mirada hacia pues, los viejos abuelos, hacia nuestras tradiciones, ¿no? Propias, que no lo habíamos explorado, ¿no? Pero estaba ahí pendiente para hacerlo. Y pues qué mejor que, que nos guíe en este inicio, en este camino, nuestro invitado, Guillermo Marín Ruiz, que él es promotor cultural e investigador de la Toltecayotl. Ya también nos explicará qué es esto de la Toltecayotl, ¿no? a qué se refiere. Es presidente de Educayotl AC, que es un proyecto cultural que tiene por objetivo reforzar la memoria histórica y la identidad cultural ancestral de los pueblos de la Náhuac. Es autor de varios libros, por ahí conté pues alrededor de 20, fundamentales en esta línea. Algunos títulos son, pues por ejemplo, para leer a Carlos Castaneda, Dani Betge, El espíritu del guerrero, Los viejos abuelos, Pedagogía tolteca, etcétera, ¿no? Y la idea de invitar a Guillermo y agradecerle pues que aceptó eh, honrarnos con su presencia y con esta información que nos va a brindar, es porque pues justamente ha sido un incansable promotor de esta cultura de nuestras raíces, que de pronto las olvidamos, las negamos, se han reprimido, y en esta época creo que más que nunca es necesario voltear, mirar hacia allá, por la mirada unificadora que tenían ellos, ¿no? El profundo conocimiento, y, eh, y es una mirada finalmente holística. Hoy no lo explicará Guillermo, ¿no? En donde hacia la totalidad, ¿no? Una mirada hacia la totalidad les permitía tener un proyecto civilizatorio, ¿sí? De unidad, no separado, no fragmentado. Y en esta época creo que es importante volver a mirar hacia ahí. Siempre ha sido importante, pero creo que en esta época es como urgente y vital. Pues Guillermo, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado. Pues los micrófonos son tuyos y por aquí estaremos nada más como, pues de repente viendo que la gente pueda hacer una pregunta aquí o en Facebook, pero pues el espacio es todo tuyo y ahí vamos armándolo. Pues muchas gracias en principio a todas aquellas personas que están dedicando su tiempo para esta plática y aquellas que lo harán después. Gracias por su tiempo, a ti gracias por la invitación. Y bueno, sí es importante, siguiendo el hilo de tus palabras, pues es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Yo creo que no es que no sabe porque pues todos somos ignorantes. La de nosotros es el pan o las tortillas, hasta el que hace naves, eh, ¿para qué sería realmente un ignorante? Aquella persona que no sabe lo esencial, porque hay muchos enteradillos que saben de mucho, de todo, porque a veces creemos que la información es conocimiento, pero no es cierto. Estamos muy enterados de muchas cosas, pero no conocemos lo esencial, lo básico, lo trascendente. Y eso es quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Y eso no es nuevo, eso es desde que el ser humano tiene conciencia. Entonces, un ignorante es aquel que no sabe lo esencial, y lo esencial es quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Y efectivamente, siguiendo el hilo conductor de tus primeras palabras, pues sí, desgraciadamente los mexicanos somos un pueblo
pues que le ha dado la espalda a su madre, a su matria, a su cultura madre. Nos hemos querido aferrar a la cultura española, después a la francesa y ahora a la norteamericana, pero pues siempre hemos sido rechazados, explotados, hasta invadidos, ¿no? Y la verdad, pues estamos perdidos en el laberinto de no de la soledad, sino de la desolación de ser extranjeros incultos en nuestra propia tierra. Entonces, Educayo, nuestro proyecto, que es nuestra asociación civil, tiene como objetivo o como lema educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Entonces, esa es nuestra propuesta. Y pues muy honrados de estar con ustedes en esta charla sobre lo que es arriba es abajo, ¿no? Lo que es el concepto cósmico que tenían nuestros abuelos. Nada más que entonces, si me lo permites, daré una pequeña reseña de quiénes supuestamente somos para partir de ahí. Bueno, somos hijos de los hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, junto con Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. Somos las 6 civilizaciones madre con un origen autónomo. No hay una civilización más antigua que estas 6. Nosotros tenemos un tiempo más o menos de 10,000 años como civilización. ¿En qué lo afirmo o por qué lo afirmo? Bueno, porque ya hay estudios justamente aquí en Oaxaca que descubrieron en el valle de Tlacolula semillas de teocincle en vías de transformarse para ser maíz. Esto se llevó pues no solamente años, siglos, pero esta transformación de teocintle en maíz es una transformación de lo que hoy llamaríamos ingeniería biogenética. Es decir, transformar totalmente una planta, no se domesticó, se transformó una planta. Y hablar de la transformación de una planta hace 10,000 años, pues es entonces entender que ya hay un conocimiento, transformación del medio ambiente para vivir milpa, la invención de la milpa, la invención de la nixtamalización, en su caso de la chinampa, y de todo lo que ya comienza de ser nómadas cazadores recolectores a pasar a ser sedentarios agricultores, donde se supone nace las civilizaciones del mundo en todas partes. Así que entonces podíamos fijar el tiempo nuestro en 8,000 antes de Cristo, cuando se inicia la agricultura, que hay pruebas fehacientes de ello, hasta nuestros días son 10,000 años. Estos 10,000 años los podemos dividir en 2 grandes bloques. Lo que llamaríamos el Anáhuac, que va desde la invención de la milpa y del maíz hasta la invasión europea en 1521. Estos son 9,500 años, que es como nuestra parte base de lo que somos, nuestra estructura. Y luego a partir de 1521 es el otro bloque, que es el periodo colonial de 300 años por la corona española, y luego un segundo bloque de 200 años de un periodo neocolonial de los criollos, es decir, los hijos de extranjeros avecindados ya en estas tierras de la náhuac. Entonces, los 2 periodos son muy claros, muy diferentes, uno endógeno y otro pues con una invasión, colonización. Ahora, el periodo de 9,500 años, los expertos lo dividen en 3 partes. La primera parte es desde la invención de la agricultura del año 200 antes de Cristo, que es el periodo llamado formativo de la cultura olmeca, va a ser como la madre cultura, el inicio de nuestra civilización. La academia dice que en el año 1500 aparecen los olmecas y es cuando inicia la civilización de la náhuac. Nosotros no estamos de acuerdo con esta visión porque nosotros pensamos que la aparición de los olmecas en el 1500 antes de Cristo es no el principio, sino el final de un largo proceso que comienza desde la invención de la agricultura hasta ya la cultura olmeca totalmente decantada como tal. Ese es el primer periodo formativo, cultura preclásica.
¿dónde se van a dar las bases de nuestra civilización con lo que conocemos como la pirámide de la plenitud armónica, que tiene 7 niveles? En la fase de la formación se van a crear 4 niveles o cuatro sistemas base de nuestra civilización, que es el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Y en eso nos vamos a llevar miles de años. Para llegar al año 200 antes de Cristo ya está conformada esa parte formativa. Y entonces viene el segundo periodo, que es el periodo clásico o del esplendor, que es del 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, que es el periodo en el que se culmina todo un proceso de desarrollo humano con los 3 niveles superiores de esa pirámide, que en el preclásico se dieron 4, y en el clásico se van a dar 3, que son la maestría de la conciencia del ser histórico. En pocas palabras, entender que nosotros somos la continuidad de muchas personas que han existido para que nosotros estemos presentes aquí. Que no soy yo y mis circunstancias, sino soy yo, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y para atrás hasta que tenga yo conciencia. El sexto nivel de esta pirámide es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Al descubrir los abuelos que todo era energía, que tenía una vibración, que eran pequeñas partículas y que todo tenía vida, entonces si todo tenía vida, si el agua tiene vida, si los árboles tienen vida, si las montañas tienen vida, todo tiene espíritu. Y si todo tiene espíritu, entonces vivo en una realidad sagrada. Entonces, la conciencia de la sacralidad de la existencia me obliga a vivir en armonía y convertirme en un ser sagrado. Ahí viene la sacralidad del ser humano, ¿no? Que tiene que estar en armonía con ese entorno en el que vive. Y el séptimo nivel, el más importante de nuestra civilización y que paradójicamente casi te podría decir que es en todas las civilizaciones ancestrales, porque para entender este séptimo nivel te diría que casualmente las 6 civilizaciones con origen autónomo todas hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo. ¿Y por qué tiene que ver la pirámide aquí? Bueno, porque es el gran proyecto de las civilizaciones. En Egipto tenemos 110 pirámides, que es el segundo lugar, y solamente en México, porque la náhuac va de Nicaragua hasta Canadá. Solamente en México el INAH tiene 194 zonas arqueológicas abiertas al público y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego entonces somos la civilización que ha construido más pirámides, más centros que llamamos zonas arqueológicas, que son observatorios y centros de conocimiento. Podríamos hablar después de ello. Entonces, en el séptimo nivel está la maestría de la conciencia del cuerpo energético. ¿Qué es eso? Bueno, es que hay que entender que nosotros, los seres humanos, somos un toroide de energía que está compuesto de 2 cargas, por decirlo de alguna manera. Una carga que la entendemos como nuestro cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético, que no lo vemos, pero está ahí. Igual que la Tierra, Nancy, la Tierra tiene 2 cuerpos, un cuerpo físico, que es lo que llamamos planeta, y un cuerpo energético, que es el campo magnético que envuelve. Es un campo magnético que es parte de ese cuerpo. Entonces, la maestría del cuerpo energético, la conciencia del cuerpo energético, es que los maestros toltecas llegaban a tener un conocimiento, manejo y plenitud de su cuerpo físico, vamos, como lo que hoy podría tener un atleta de gimnasia olímpica, esa capacidad que tienen de su cuerpo físico. Pero al mismo tiempo un tolteca llega a tener conciencia y manejo de su campo energético, de su cuerpo energético, igual que su cuerpo físico. Y ese es el vértice superior de la plenitud humana. Y por eso todos los pueblos, no importa que seas chino o egipcio, tienen el mismo fin, ¿no? La trascendencia de la existencia humana, y por eso hay tantas similitudes de las civilizaciones
en los campos de la filosofía, que son muy parecidas porque justamente están hablando de la trascendencia del toroide humano. Entonces, bueno, estos 7 niveles se concretan en el tercer periodo y termina este periodo en el 850 de nuestra era con lo que se conoce como el colapso del periodo clásico superior. Al mismo tiempo, diríamos en una acción concertada, todo el Anáhuac es abandonado, estos centros de conocimiento que en náhuatl se llaman Tolán, no ruinas ni zonas arqueológicas, nunca fueron ciudades, nunca fueron fortalezas, nunca fueron palacios, eran centros de astronomía, centros de observación, entre otras cosas, y fueron abandonados, cubiertos de tierra, otros destruidos, otros quemados, y las personas que vivían ahí, que estudiaban ahí, que se les llama toltecas, que es el grado más alto de conocimiento de la Toltecayot, que es la matriz de sabiduría ancestral de nuestra civilización. Cada una de las 6 civilizaciones ancestrales tiene una matriz de conocimiento. En el caso nuestro, esa matriz de conocimiento, como dice León Portilla, la Toltecayot son los conocimientos y las instituciones de los toltecas, y los toltecas eran el grado más elevado de conocimiento de nuestra civilización. Entonces, misteriosamente, esta gente destruyó estos sitios y desapareció, se los chupó la bruja. No sabemos por qué lo hicieron, no sabemos cómo lo hicieron, no sabemos a dónde fueron. Lo cierto es que dejaron dicho que regresarán en el año 1 Caña, que regresará Quetzalcóatl como símbolo del conocimiento, en el año 1 Caña, que se repite cada 52 años. Y entonces comienza el tercer periodo, en el 850 para adelante, que va a terminar justamente en 1521, que es el periodo postclásico decadente, y que es pues mira, yo explico muy fácilmente esto cuando trabajo con maestros, les explico. Imagínense ustedes una primaria de 18 grupos que el director del plantel manda urgentemente a llamarlos a una junta sindical a las 11 de la mañana y les dice que dejen una tarea en el pizarrón para que los muchachos terminen la jornada educativa correctamente. Y les pregunto a los maestros, ¿y qué pasa en media hora en esa escuela? Pues un rock and roll, ¿no? Pues es lo que nos pasó. Se fueron nuestros maestros, hubo una decadencia no cultural. Eso es muy importante. Fue una decadencia de carácter filosófico, de conocimiento, porque en 1519-20 los españoles vieron la ciudad más grande del mundo de su momento, con las mayores avances urbanos que no tenía ninguna ciudad de Europa. La calidad de vida de los tenochcas era muy superior en educación, en salud, en alimentación, en organización, que cualquier ciudad española, bueno, de la península, porque no era España en ese entonces. Entonces yo creo que debemos de entender este proceso que terminó con la invasión de los europeos en 1519 a 1521 con la llamada Guerra de Tenochtitlan. Y bueno, eso sería como el marco de qué es, de dónde venimos, quiénes somos y cuál es pues el tesoro de nuestra civilización, como si hablamos de la India, del hinduismo, de Krishna, de toda esta sabiduría. Bueno, pues nosotros tenemos a Quetzalcóatl, tenemos también miles de años, somos coetáneos con la India y con China en un grado de desarrollo, pero la diferencia es que en China, bueno, vamos a ir en la India, la gente habla hindú, ¿cómo es su lengua? Bueno, no me acuerdo su nombre, pero... ¿Perdón? Hindi. Hindi, exactamente. Ellos hablan hindi, ellos tienen su forma, su memoria histórica, en fin, ellos son lo que han sido y siguen siendo y van a ser, ¿no? En cambio aquí en este país, pues nosotros, nuestro país se llama México, no Anáhuac, hablamos español, no la lengua franca que era el náhuatl. Los que nos gobiernan y los que tienen el poder económico son extranjeros. En fin, México es totalmente diferente en ese sentido a la India o a China, que son tan antiguas como nosotros, pero que ellos sí tienen memoria histórica e identidad cultural ancestral. El pueblo,
¿no? Entonces, nosotros no, y la peor ofensa en este país es decir, comenzando con India, pero bueno, esa es la gran ofensa de remitirnos a la esencia de nuestra originalidad, es algo pues, que nos da vergüenza. Entonces, bueno, esta es como la parte básica para empezar a hablar de nuestros abuelos, Antonio. Gracias, Guillermo. No, pues maravillosa esta introducción porque pues justamente es la parte que mayoritariamente ignoramos, ¿no? Y que hay que empezar a dar su lugar, empezarlo a acomodar, porque son esas raíces, ¿no? Como bien decías, me encantó esta parte de, pues no surgimos por generación espontánea, ¿no? Tenemos muchas generaciones detrás y conocimientos que son valiosísimos, ¿no? Y sí, me parece muy importante empezarlos a rescatar. Déjenme ver nada más por aquí si hay algún comentario en Facebook y si no, ahorita seguimos para no perder el hilo justamente. Bien, y bueno, recuerdo cuando como el primer contacto que tuvimos hace ya muchos años, estaba yo trabajando en el Instituto de Investigaciones Estéticas, tú tenías como un proyecto que me pareció maravilloso, hacer un museo, el Rezo, recuerdo que se llamaba el Rezo, que era para rescatar pues toda esta memoria histórica, ¿no? Esta parte mágica y trabajarlo con multimedia, etcétera. Y pues entonces me ha parecido una mirada muy integradora, ¿no? No se ve en todas partes, ¿no? Esa solidez, ese rigor histórico, pero con una mirada amplia, ¿no? Hacia lo trascendental, lo energético, ¿no? Etcétera, etcétera. Y te comentaba también, ahora que te hice la invitación, ¿no? Que un día estando ahí en el Cerro de la Estrella, en la pirámide arriba, me tocó ver una charla de una escuela que intentan pues retomar como todo el tema astrológico de nuestros ancestros. Y ese día que estaba muy claro, era un puente, estaba muy claro, me pude dar cuenta como realmente se miraba, o sea, era como una puerta hacia lo inconmensurable, ¿no? Estar ahí es que era como, en esta época ya no vemos nada, no vemos cielo, no vemos nada, somos animales de cabeza gacha, dicen, y hemos perdido esa desconexión, ¿no? Y darme cuenta pues que para ellos era la totalidad, era vital, ¿no? Y un reflejo de lo que tenía que ocurrir aquí abajo también. Pues mira, para ir entrando en tema, vamos a decir qué caracterizaría a nuestra civilización, porque pues en general todas las civilizaciones en lo básico que son hechas por seres humanos tienen la misma estructura, con variantes. Aún dentro de cada civilización hay muchas variantes, es decir, una civilización tiene como la nuestra muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, pero todas con una matriz de conocimiento. En este caso, para nosotros es la Toltecayo. Si la manifestación filosófica del agua, los nahuas le llaman Tlaloc, los zapotecos le llaman Cosijo o los mayas le llaman Chac, pero están hablando de lo mismo en matriz de conocimiento. Pero vamos a hablar de los elementos que podrían distinguir a nuestra civilización. ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Bueno, yo primero pondría que somos una civilización que tuvo como base un sistema de educación que ninguna civilización ancestral tuvo. Es decir, aproximadamente desde el año 1500 antes de Cristo a 1521, que lo primero que hicieron los españoles fue destruir nuestras escuelas, destruir nuestros códices, nuestros libros y asesinar a nuestros maestros, ¿no? No volvimos a tener un sistema de educación hasta 1921, ¿no? Oficial, ya extendido. Entonces, la estructura educativa de la civilización de la náhuatl fue una de las columnas vertebrales. Eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Está en nuestro banco genético de información cultural, está esa educación, que no me estoy refiriendo a la cuestión económica, perdón, la cuestión académica, me estoy refiriendo a la educación en valores, en principios, en actitudes del mundo y de la vida. Otro elemento interesante es que a lo largo de pues estos 9.500 años, fuimos una civilización que nunca inventó armas.
Contra todo lo dicho por los invasores para justificar el genocidio que ellos hicieron, fíjate, después de nosotros inventamos, por ejemplo, el cero matemático 500 años antes que los egipcios. Inventamos la primera calculadora del mundo, una matriz de cálculo, no un ábaco de operaciones básicas como el chino. Es una matriz de cálculo, el Nepohualcinci. Después de haber inventado, desde luego, el maíz, la milpa, la nixtamalización, después de haber inventado el calendario más exacto creado por el ser humano, que es el calendario de la náhuatl. Es un calendario que está integrado por 5 cuentas calendáricas que no son 5 calendarios diferentes, son como 5 engranes de un mismo calendario. Está el calendario lunar, la cuenta lunar de 260 días, la cuenta solar de 365.2520, la cuenta venusina de 584 días, la cuenta de las estrellas Pléyades, que son de 52 años, y la llamada cuenta larga, que son 25.625 años, el tiempo en que el Sol con su familia, los planetas, el sistema solar, giran en torno al centro de la galaxia en 25.625 años. Bueno, ningún pueblo, ninguna civilización ancestral hizo este descubrimiento. En parte, debido a que somos la única civilización, a diferencia de China, de India, de Mesopotamia y de Egipto, que tuvimos una visión continental de el hemisferio norte y el hemisferio sur, porque nosotros sostenemos que realmente la civilización que llamamos del Tahuantinsuyo o de la Náhuac, perdón, o de la cordillera de los Andes es una sola, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, somos uno solo. Entonces, esta observación que se llevó siglos, diaria, rigurosa, consensuada, registrada, analizada y transmitida desde el norte hasta el sur y del sur al norte, permitió este calendario tan maravilloso. Entonces, el gran logro de nuestra civilización es la observación de la mecánica celeste. Todos lo hicieron, pero el gran logro de nuestra civilización, lo que nos puede diferenciar es eso justamente. Otro elemento que podríamos decir importante de nuestra civilización, perdón, y en esos 9.500 años que inventamos tantas cosas, jamás inventamos un arma, Antonio. Y se comprueba con que las mismas armas que recibimos de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la honda, 9.500 años después, con esas mismas armas, enfrentamos la invasión europea. Entonces, esto demuestra tácitamente que nosotros no somos un pueblo guerrero, no somos un pueblo que tiene el espíritu y la razón de estado de la guerra, del comercio, de la invasión, del despojo. No. No quiere decir que no hubiera guerras, y especialmente en el periodo posclásico, sí, como hacían las familias, los hermanos se pelean, los papás se pelean, bueno, pues también somos humanos, pero no era una razón de estado, como si tú analizas la cultura occidental, desde los vikingos, los normandos, los sajones, los teutones, son guerra, 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 y ahí tienes Ucrania, ¿no? No paran, es su cultura, es su esencia, ellos son guerreros, son pueblos guerreros y comerciantes, y como el comercio es la guerra y la guerra es el comercio, pues ese es el mundo en el que hoy vivimos. Pero nosotros no, somos otra cosa diferente. Pero sin embargo, los que escriben la historia, los vencedores, dicen, no, eran guerreros, eran esto y el otro. No es cierto, somos un pueblo eminentemente pacífico, un pueblo dedicado a una cultura biófila de complementación con Tonanzi, nuestra madre querida. Entonces, así puedo también, no quisiera extenderme mucho, pero tenemos cosas sobresalientes. Somos, como decía hace un momento, la civilización antigua que construyó más pirámides en el mundo antiguo. Entonces, esto es también fundamental entenderlo. Ahora, esto nos hace ser un pueblo que tiene una visión diferente del mundo y de la vida, totalmente diferente, y con todo respeto, no se vayan a enojar algunas personas que por lo que la blasfemia que voy a decir, pero
yo he llegado a la conclusión que nosotros, la gente moderna del siglo XXI de México, pensamos exactamente igual que Hernán Cortés, porque pues ha venido 500 años de un sistema educativo, de un sistema de confusión cultural, etcétera, de racismo, de clasismo, de desprecio a lo propio, de exaltación de lo ajeno, sea español, sea francés, sea gringo. Y bueno, pues es la educación que tenemos, no negarlo sería confirmarlo, ¿no? Yo creo que hay que aceptar, me acepto y con mucha vergüenza, pues que estoy colonizado, no lo puedo negar. Fui a la UNAM, ¿verdad? Pues fui víctima de la SEP, pues cómo no, víctima de Televisa. Pues entonces yo estoy colonizado, yo soy racista y soy clasista y me da vergüenza. Y estoy tratando de no serlo, porque no me lo voy a quitar con, sí, ya no voy a ser racista. No, esto cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, y, y a veces no es por eso, pero lo pienso y me da vergüenza pensar en acciones o actitudes nos criaron, ¿no? Los de arriba, los de abajo, los morenitos, los blanquitos, los exitosos, los flojos, todo este mundo así que en el que hemos vivido. Entonces yo creo que México es un país que es una neocolonia, que estamos colonizados mentalmente y que necesitamos cambiar esta visión que tenemos de nosotros mismos, que fue creada desde el siglo XVI con 3 mitos de colonización y 5 estrategias. Seré breve, mira. Los 3 mitos de colonización no solamente se aplicaron desde Cristóbal Colón, sino se siguen aplicando hoy en día con por ejemplo, las empresas mineras extranjeras o de los grandes consorcios nacionales, tienen estos 3 mitos. Primero, los descubiertos no son seres humanos, son animales. Y eso lo afirmó Cristóbal Colón en su diario, y eso ha venido como una realidad hasta nuestros días, ¿no? Es decir, el extranjero es el ser humano y los nativos pues tienen que demostrar que son seres humanos, como el juicio de Valladolid, para que se les tome como humanos. Entonces, como son animales, estos descubiertos no tienen propiedad privada. Los animales no tienen propiedad privada. Entonces, todo lo que encuentran los descubridores es de ellos, por razón de superioridad cultural, religiosa, civilizatoria, ¿no? Entonces, esto explica todos los desajustes. Los españoles en el siglo XVI decían que venían a rescatar oro. Imagínate, no decían vengo a robar oro, decían el rescate del oro. Y después del rescate del oro, ¿qué crees que venía? La pacificación. Pues sí, porque la gente iba a brincar de que vinieran y lo saquearan. Entonces, bueno, ese es el primer mito. No somos seres humanos, no tenemos propiedad privada. Segundo mito, somos violentos, somos agresivos, somos peligrosos, somos caníbales. Por lo tanto, hay que pacificarlos, hay que casi domesticarlos con cualquier método. Y eso te explica desde la primera matanza de Cholula hasta la última matanza aquí en Nochistlán, ¿no? Entonces es un rosario de matanzas a estos insubordinados al sistema que brincan, gritan y exigen cosas que pues no están en su nivel. Es la percepción que se tiene. Entonces, no somos seres humanos, somos violentos. Y tercer mito es que somos diabólicos, somos idólatras. Por lo tanto, hay que civilizarnos, hay que cristianizarnos, castellanizarnos y darnos una religión, evangelizarnos, ¿no? Que ahora se entiende como modernizarnos, civilizarnos, etcétera. Esos 3 mitos que son la razón de ser de estos 500 años, el marco metajudicial, metaestructural con el que se han movido las relaciones desde 1521 hasta nuestros días. Y las 5 estrategias son, a los invadidos hay que quitarles la lengua para que no puedan transmitir su cultura, para dejarlos mudos.
A los descubiertos hay que quitarles su memoria histórica para que no sepan quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, que sean ignorantes de sí mismos. A los descubiertos hay que quitarles sus conocimientos para hacerlos sentir estúpidos, incapaces e impotentes de crear y recrear el mundo en el que viven, que siempre el extranjero es el que trae las soluciones, es el que sabe. A los descubiertos hay que quitarles los espacios, no solamente los espacios, los mejores espacios físicos, sino también hay que quitarles los espacios comunitarios y los espacios sagrados. Y quinto y último de esta estrategia, hay que quitarles la espiritualidad para imponerles nuestra religión y que en ella ni siquiera tengan espacio, ¿no? Entonces, al quitarles la espiritualidad, no se pueden ir a su mundo, a su metamundo, más allá de la muerte, sino tienen que ir al mundo de nosotros, de los descubridores, y en ese mundo ellos no tienen derechos, no tienen lugar, están los dioses, el dios que es blanco, los santos, todos son blancos, y ellos están reducidos a la nada. Cuando a un pueblo, el que sea, le impones esos 3 mitos y le aplicas esas 5 estrategias, lo haces pomada, Antonio. Son personas que son ignorantes de sí mismos, son personas que son fácilmente manejables, son temerosos, son inseguros, no tienen el orgullo de ser lo que son. Todos dicen que tienen un abuelito español. Somos el país que gasta más en pintura para el cabello, rubia. Somos el que más gasta en cremas para que te blanquees. Todos tenemos un abuelito español. Y todos hubiéramos querido vivir, nacer en un país del primer mundo, o si se pudiera Estados Unidos ahora, antes Francia. En fin, esta es la mecánica nacional que nos tiene como nos tiene. Entonces, el principal problema, desde mi humilde punto de vista, es que si no sabemos de dónde venimos, si no conocemos nuestra historia, profundidad descolonizada, si no vamos a entender quiénes somos en verdad. Y si no sabemos de dónde venimos ni quiénes somos, no tenemos futuro. Entonces estamos dando vueltas y vueltas en un infierno que se llama laberinto de la soledad, dice Octavio Paz, en el que no salimos de los problemas ancestrales, pero el problema sustantivo es que no sabemos quiénes somos. Hemos perdido la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, Antonio. Y lo más, bueno, debe ser lo más grave, pero eso es suficientemente grave, digamos, ¿no? Pero cómo eso se extiende también a nivel mundial, ¿no? Ya es una uniformidad, una superficialidad, materialización, desconexión, ¿no? Todo ya también a nivel global, ¿no? Y por eso que me parece tan importante, ¿no? Este rescate, ¿no? De estos orígenes, porque hay muchas diferencias, ¿no? En la forma como nos relacionamos con el mundo, con la madre tierra, ¿no? Con el universo, mucha diferencia cómo lo hacemos actualmente, ¿no? Pues digo, las pruebas están ahí. No hace falta mucho fijarnos de pues lo mal que nos estamos llevando con el planeta, ¿no? Hace unos episodios hablaban eh, de nuestra flora, ¿no? Cómo la flora nos cuida a los huéspedes, ¿no? Y incluso nos hace ser más longevos, ¿no? Si se lo permitimos, pues nos protege, se transmite de la madre al hijo. En cambio, nosotros como habitantes de este gran huésped, pues no lo estamos acabando, ¿no? Y es esa mirada, como decías, ¿no? Eh, como de la minería, ¿no? De la explotación, del saqueo, ¿no? Que está a todas luces, ¿no? Y también como comentaba en la introducción a esto, en la difusión, pues hay un avance tecnológico aparentemente impresionante, pero que no va a la par, ¿no? De nuestro desarrollo de conciencia, que como comentabas, también eso cuando lo supe alguna vez que te lo escuché hace mucho, pues que no habíamos inventado armas, pues es como lo opuesto, ¿no? Es como un gran desarrollo de conciencia que necesariamente implica eso, implica no el no saberse defender, no el no protegerse, pero sí el no ser estos invasores y depredadores, ¿no? Que estamos viendo y padeciendo como planeta, ¿no?
Yo quisiera ahora pasar ya a la esencia de la plática, ¿no? Después de este largo preámbulo. Y lo inicio con una, pues como fue con un planteamiento. Hace muchos años, en los años 80, yo trabajaba en la Casa de la Cultura de Oaxaca y teníamos muy seguido como invitado al doctor Rubén Bonifaz Nuño, que era en ese momento un gran poeta de México, y él venía a hacer lecturas poéticas. Y resulta que siempre me pedía que lo llevara a Monte Albán, y una vez estábamos en Monte Albán, ya habíamos hecho intercambio de luces, de que él estaba también investigando a los viejos abuelos y yo también. Entonces, diciéndole que pues estaban llenos de mentiras, que estaban escritos desde una inexistente superioridad cultural, religiosa, etcétera. Todo esto que pues estamos diciendo, ¿no? Que cómo podía uno hacer o rehacer la historia nuestra ancestral si la historia la escribieron los vencedores y es una historia sustentada en la mentira. Ahí ya ahora se acaba de publicar por Linimer en PDF y lo pueden bajar gratuitamente. Un libro que hizo la maestra Eulalia Guzmán, una investigación que le llevó 4 años en Europa y 3 aquí en redactarla, sobre un análisis de las cartas de relación de Hernán Cortés y demuestra que todas son falsas, ¿no? Que todo lo que él dice ahí es falso, pero ella, como una investigadora, va a los archivos y a las bibliotecas de Europa para cotejarlo con sus coetáneos, lo que dice Cortés con lo que dijeron otras personas sobre ese mismo en Europa. Y pues resulta que se cae y se derrumba cursos. Le pregunto a la gente que quién es el primer historiador, etnólogo y arqueólogo de México. Y pues me empiezan a dar nombres, les digo, no, fue Hernán Cortés. ¿Cómo Hernán Cortés? Pues sí, las cartas de relación es una fuente histórica, es un libro, entonces es historiador, ¿no? Hernán Cortés nos describe cómo éramos, qué comíamos, pues es un etnólogo. Y además, como lo hospedaron en Tenochtitlan, en la casa de Atzayacatl, le supo que ahí había un tesoro escondido y comenzó a hacer agujeros en la casa para buscar el famoso tesoro. Entonces digo, pues es el primer arqueólogo que empezó a hacer exploraciones en estas zonas arqueológicas. Pero ya hablando en serio, le decía yo al maestro que pues que yo veía que era muy difícil encontrar ahora sí que un hilo conductor descolonizado sobre la historia verdadera nuestra. Entonces él me dijo algo que en su momento no lo entendí, porque era bastante burro, más que ahora, pero no lo olvidé, fíjate. Y ahora como que brota eso, o ha brotado. Él me dijo, mire Guillermo, haga a un lado esos libros, tómelos nada más de referencia lejana y léalos con mucho cuidado. Lo que lo debe guiar es lo que sus ojos ven y lo que su corazón siente. Es por ahí donde usted debe de rehacer esa historia. Haga a un lado toda esa información tendenciosa, prejuiciada, eurocéntrica, racista, clasista, y busque la verdad en sus ojos y lo que siente su corazón de lo que usted ve, no de lo que dicen que pasó, de lo que usted ve. Y en Monte Albán me dijo, ¿y qué ve usted? Me dijo. Así, pues ahí está, ¿no? Digo, bueno, pues por ahí comience. Y bueno, hasta ahora, pues digo, soy bastante burro, acción retardada. Hasta ahora, pues lo he pensado mucho, ¿no? Entonces, digo, a ver, Guillermo, ¿en qué invirtieron el mayor tiempo nuestros viejos abuelos? ¿Cuál fue su proyecto en el que invirtieron la mayor parte del tiempo? Como ejemplo, vamos a hablar de Monte Albán, Dani Berge, una zona arqueológica hoy en Oaxaca que tardaron 1350 años en hacerla. 1350 años en hacerla. No es obra de una mente luminosa, es de una civilización, es de una cultura zapoteca. Fíjate, la fase 1 de Monte Albán, la planta arquitectónica
arquitectónica de la fase 1 de Monte Albán es la misma de su abandono. Solamente que donde había una pirámide hacían otra pirámide y luego otra pirámide, pero nunca cambiaron la planta arquitectónica, es la misma del año 500 a la del 850, la que hoy vemos. Entonces, preguntándome, según lo que me aconsejó el doctor Bonifaz Nuño, ¿qué es lo que ve en mis ojos? ¿Qué es lo que siente mi corazón? Bueno, veo un gran esfuerzo ahí que llevaron generaciones. Veo que usaron mucha energía, mucha pasión. Imagínate cómo hacer Monte Albán. Necesitaron alimentación para tener la energía, necesitaron salud para mantener esa energía y hacer esa obra. Trajeron piedras de 14 kilómetros de distancia, las subieron 400 metros cargando sobre el nivel del valle y terracearon esos 4 cerros con piedras, porque no había acero, ni bronce, ni hierro. O sea, es una obra increíble. Y así te puedo hablar de Teotihuacán o de Oniná, Chichén Itzá, Uxmal. Es decir, tenemos 194 lugares como estos maravillosos abiertos al público. Eso es lo que ven nuestros ojos y lo que debería sentir nuestro corazón. ¿Qué más puedo entender de eso? Bueno, que ¿para qué servía eso? Todo este gran esfuerzo, ¿no? Y volvamos a Monte Albán. Monte Albán nunca fue una ciudad como todos los demás tolanes, que es el nombre que se les da a estos lugares en lengua náhuatl, hoy llamados zonas arqueológicas, no fueron ciudades, especialmente en el periodo clásico. Fueron centros de investigación, especialmente de astronomía y de energía. Entonces, invirtieron 1350 años de energía, tiempo, ¿en qué? En observar la mecánica celeste. Y lo mismo sucede con el Tahuantinsuyo, lo mismo sucede en Perú, en Bolivia, es lo mismo, no eran ciudades, no eran fortalezas, no eran palacios, y menos centros ceremoniales, ¿no? Hay una arqueóloga aquí en Oaxaca, una gran arqueóloga, entre comillas, de la academia, que la última tesis hizo sobre Monteban, dijo que habían hecho un periódico. Le dije, bueno, pues sí, estuvo subir, comprar, bajar cargando la mercancía, es estúpido. Si en Monte Albán nunca ha habido agua, nunca pudo haber sido una ciudad, tampoco una fortaleza, menos un centro ceremonial. Entonces, ¿qué fue Monte Albán? Bueno, pues fue un lugar de observación de la mecánica celeste. Y entonces llego a la conclusión de que el gran esfuerzo de nuestra civilización, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, fue la observación sistemática, diaria, razonada, registrada, transmitida, de norte a sur y de sur a norte, del movimiento de los planetas y de las estrellas. Entonces ellos llegaron a ser maestros de la mecánica celeste, verdaderos maestros. Para llegar, fíjate, los abuelos determinaron que el tiempo en que la Tierra gira alrededor del Sol es de 365.2520. Y ahora la NASA dice que están equivocados nuestros abuelos, que realmente es de 365.2522, ¿no? Entonces, nuestros abuelos llegaron a hacer cosas asombrosas en este nivel, que tú dices, ¿pero cómo? Bueno, pues por lo que estoy diciendo, ahí metieron toda su energía, todo su tiempo, toda su vocación, toda su pasión para entender la mecánica celeste. Y luego la gran obra, Antonio, esa mecánica celeste la bajaron al plano, al Tlactipac, a la tierra, y crearon la mecánica terrestre. Es decir, que lo que es arriba es abajo. Y entonces podemos entender la conciencia y la armonía que tenían nuestros abuelos, no solamente con la madre querida, Tonantzin, con la tierra, con los seres vivos con los que compartimos este espacio y este tiempo, sino con los planetas, con el Sol, y luego con la galaxia, y luego con el universo. Entonces eran personas que estaban conectadas integralmente, no solamente con el Sol, con la Luna,
sino con la galaxia y desde luego con el universo. Entonces eran seres galácticos, tenían una visión galáctica. Y creo que ese es el gran aporte, no solo de nuestra civilización de la náhuatl, sino de Egipto, de Mesopotamia, de China, de India. Por eso tenemos tantas cosas tan similares. Y eso me llevaría para hacer un acento sobre esa percepción de observar la mecánica celeste. Imagínate hace 2000 años voltear a ver un cielo estrellado, cuando nunca has visto una pantalla, cuando nunca has visto una luz eléctrica, ¿no? Es decir, observar un cielo estrellado en su grandeza, pues es una experiencia espiritual, ¿no? El corazón se eleva, tu conciencia se acrecenta. Bueno, ahora imagínate observar la luna, observar el movimiento del sol. Entonces, los viejos abuelos crearon esto en base a esta observación rigurosa, pero acabo de descubrir relativamente hace poco algo que me maravilla y confirma lo que te estoy diciendo. Y es que en los años 60 se descubrió lo que llaman el hueso de Ishango. Es un hueso de un mono, de un simio, es un fémur de un simio, encontrado en las márgenes del lago Alberto, que es el centro de África, donde nace el río Nilo. Es un hueso que tiene con unas rayas que han sido labradas en el hueso, en sus 4 caras, una compleja relación matemática con estas rayas, porque están en un orden muy especial, y llegaron a comprobar que es un calendario lunar. El primer calendario lunar humano hecho sobre un hueso. Es decir, la capacidad de abstracción de la observación de la luna finalmente ha hecho concreto esta sabiduría en un hueso, en unas rayas y en una serie de formaciones matemáticas de rayitas. Ahora, lo interesante es que ese hueso tiene un fechamiento de 20,000 años y hay quien dice que es de 35,000 años, pero otros dicen que es de 25,000, pero el más nuevo es de 20,000 años. Entonces, ¿te imaginas lo que implica entender que hace 20,000 años en el lago Alberto no fue un hombre o una mujer, aunque muchos dicen que fue mujer por lo de las menstruaciones, tener un registro perfecto de la luna, del calendario lunar? Nuestros antecesores en África seguramente llegaron a esta abstracción, a concretar esta abstracción durante siglos de observación de la luna. Y llegar a ponerlo en un hueso para enseñárselos a las siguientes generaciones, nos habla de que el hombre primigenio, no quiero usar la palabra primitivo porque suena dolosa, sino el hombre primigenio, porque no todo lo antiguo es primitivo. Hay cosas antiguas que no son, que hoy la ciencia moderna no las entiende. Pero estos seres humanos en el lago Alberto hace 20,000 años lograron sintetizar un conocimiento y ponerlo en un hueso que le tardó siglos en llegar a eso. Y ese conocimiento de la observación, esa cultura de la observación de la mecánica celeste, fíjate que fue subiendo por el río Nilo hasta llegar al delta del Nilo en el Mediterráneo y ser la génesis de la cultura egipcia. Y por eso podemos entender por qué las pirámides de Giza, hay estudios muy serios que son una relación perfecta con Orión, que toda la arquitectura de las pirámides está en relación directa con la mecánica celeste. Pero eso no solamente es entre ellos. Hay anda circulando en el Facebook una fotografía donde está la península de Yucatán y una serie de constelaciones que son
casualmente tienen las mismas proporciones de las zonas arqueológicas mayas, ¿no? O sea que bajan la mecánica celeste a la mecánica terrestre, ¿no? Entonces, este desarrollo no solamente fue de los egipcios o de los anahuacas o de los chinos, porque el ser humano es uno solo, la luz es una sola por múltiples objetos que ilumine. Entonces, esa es la génesis del conocimiento humano, no solamente del anáhuac, esa mecánica celeste que la hicieron terrestre y de conocer esos ciclos y esas leyes, las aplicaron en las relaciones humanas y en las relaciones con los seres vivos, y entonces pudieron tener este tipo de culturas tan biófilos, culturas tan trascendentes en lo humano. Ahora, ¿dónde es donde se quiebra esta línea de pensamiento y esta línea de conocimiento? Cuando en el periodo posclásico de la cultura egipcia llegan los filósofos, los pensadores griegos, a abrevar el conocimiento que quedaba del periodo de esplendor de Egipto. Y ellos mismos lo escriben los filósofos y los historiadores que ellos fueron a Egipto a abrevar esas escuelas herméticas que todavía existían. Entonces ellos se llevaron esa mecánica celeste, esa estructura de conocimiento a Grecia, pero ¿qué crees? Ahí ellos la transgredieron y la mecánica celeste la humanizaron. Y entonces a los planetas les dieron características y nombres y los hicieron personajes como dioses humanos que les dieron pasiones, les dieron virtudes. Y entonces es donde nace toda la mitología griega como un reflejo del mundo del pensamiento humano griego. Entonces es esa visión de ver el mundo en sí mismos, el universo es mi mente, es mi percepción, el mundo civilizado es la polis, el mundo civilizado es las civilitas, la ciudad. Y entonces los griegos empiezan a tener una pues malversación de las ideas sagradas que nacieron con el hueso de Shango para crear un universo venido de la razón humana, del antropocentrismo. Y el pensamiento humano se va a posesionar y va a explicar no solamente como una teoría de la Tierra como el centro del universo, sino lo que es más terrible, el universo es el ser humano como el centro del universo. Y si eso le sumas la cultura judio-cristiana de que Dios hizo a imagen y semejanza de él al ser humano y le sacó una costilla a una mujer para que no estuviera solo y le dio el mundo para que él, que el mundo era de él. Y si a eso sumas la concepción de los egos de que los eran los que vivían, los humanos eran los que vivían dentro de las murallas de la ciudad, que se dedicaban especial y únicamente a la guerra y al despojo y al comercio, y que los que vivían fuera de la muralla eran los esclavos que no eran seres humanos, y ellos eran salvajes, ellos eran de la selva, de los bosques. Entonces, fíjate, el concepto, ¿cómo encuentras que el concepto de civilización es un concepto eurocéntrico en el que te dice que son los que viven dentro del mercado común europeo, digo, perdón, los que viven dentro del orden occidental son los humanos y los que vivimos fuera de esa Unión Europea, pues somos subdesarrollados, no somos gente trabajadora y etcétera. Entonces ahí viene esa visión de que el mundo es mío y que yo soy el ser humano, lo máximo, y que yo soy dueño de esto y lo puedo usar para enriquecerme y para tener un mundo material dentro de mis murallas. Por eso no te dejo que llegues dentro de mis murallas, te detengo en el mar Mediterráneo, te detengo en estos países donde vienen huyendo personas de otros pueblos buscando un bienestar, entrar a la muralla. Entonces yo, fíjate,
que he creado un nuevo término para mí, así como creé el término de Abyanáhuac como el nombre de nuestro continente. Abyayala le dicen en el sur y Anáhuac en el norte, pues yo junté Abyanáhuac. Así también ya no trato, aunque estoy muy colonizado, te digo, trato de no decir civilización, trato de decir un proyecto humano de gran envergadura y largo aliento. Eso es lo que entendemos por civilización, porque civilización quiere decir los que viven dentro de las ciudades, ¿no? Y las ciudades siempre han explotado a las personas que viven fuera de las ciudades, ¿no? Bueno, pues entonces esa es la idea de cómo nuestros ancestros humanos, y especialmente los anahuacas, después de observar la mecánica celeste, de conocer sus ciclos, sus leyes, las bajaron a la tierra para regir a los seres humanos en esas leyes, en esos ciclos, y crearon una forma de vida, y que esta ha sido transgredida por un pensamiento eurocéntrico, que piensa que el ser humano es europeo, el ser humano es europeo, y que todo lo que está en Europa es lo humano, lo mejor, y que todo lo que está fuera de Europa, material e inmaterialmente, pues es periferia, es subdesarrollo, no tiene valor, ¿no? Y esta forma de pensar pues nos está llevando justamente a la catástrofe, no solamente ambiental que estamos viviendo, sino a la catástrofe humana que estamos sufriendo hoy en día. Esa sería pues la idea del concepto de que lo que es arriba es abajo y cómo lo lograron hacer nuestros ancestros, Antonio. Gracias, Guillermo. Pues que realmente yo me quedo sin palabras ante toda esa perspectiva. Y bueno, te invito también aquí si pues nuestros participantes que están aquí acompañándonos, quieren hacer preguntas, comentarios, adelante. Yo lanzaré una primera, porque me llamó mucho la atención a lo que dijiste, ¿no? De ese confiar en tu propia mirada, ¿no? Confiar en tus sentidos para ver lo que realmente está ocurriendo, versus esto de siempre documentarse, ¿no? De siempre acudir a las fuentes, pero además que son fuentes que son pues eurocentristas, ¿no? Yo en el ámbito donde me movía hace unos años de las artes, pues hay un culto, por ejemplo, hacia Foucault y hacia, o sea, digo, grandes filósofos, pero que son la mayoría franceses. Y sí, ¿no? Estamos pues completamente colonizados, ¿no? Y como bien dice, intentamos rascar y esto es un camino muy importante, pero esta forma de conocer distinta, ¿no? Por ejemplo, que tú la has adoptado. Yo aquí sí también diría, me atrevería eh, pues a nombrarlo, ¿no? También nuestros ancestros utilizaban otro tipo eh, de formas de acrecentar la conciencia, de percibir, ¿no? Distinto, de no solamente estar, bueno, como decía Castaneda, no mover el punto de anclaje, etcétera, que también son una forma de conocerla. O sea, aparte de nuestra percepción natural, pero esa ampliación de nuestro rasgo de conciencia, pues también era muy, o sea, me imagino que les dio muchísimo, ¿no? Aparte de confiar en tus sentidos y mira, sino también el percibir la energía, el abrir a otras formas de conocer que actualmente están, pues, como muy, eh, pues, acotadas, o sea, lo nuestro es la vigilia y punto, ¿no? Y la razón, el intelecto y el análisis que es muy útil, pero que hay otras formas de conocer la realidad, ¿no? Y que nos permiten entonces una mirada más trascendente, ¿no? Más trascendental para poder entender otras leyes que pues así simplemente pegados a una pantalla, habiendo sido culturizados por Televisa, digo hablando de México, ¿no? Pero si hablamos a nivel mundial, actualmente con las redes, eh, bueno, con las redes se conocemos, ¿no? Pues esa mirada tan ínfima, tan empequeñecida, versus una mirada que es mucho más amplia, ¿no? Entonces me gustó mucho eso que comentaste acerca de lo que tú te has permitido ver y aprender por tus propios sentidos y desde tu propio corazón también, digamos. Es que mira, Antonio, nosotros por la cultura en la que vivimos, que no es occidental, hay que señalarlo, es occidentalizada,
¿no? Porque si tú te vas a Europa, te preguntan que no te traes las plumas, ¿no? Es decir, ni siquiera nosotros creemos occidentales aquí, pero vas a Europa y te dicen, oye, ¿dónde están tus plumas? Entonces, nosotros somos occidentalizados y hemos aprendido a decir, para servir a usted, a sus órdenes, mande usted, ¿no? Y eso es muy importante. Pero nosotros actuamos nuestros pensamientos, no vivimos nuestros actos. El pienso, luego existo de Descartes es muy importante porque en eso se basa la civilización occidental, el mundo moderno. Pienso, luego existo. Entonces, el que percibamos el mundo a través de la razón hace que el mundo sea un puñado de ideas, pero esas ideas del mundo y de la vida, a final de cuentas, son un puñado de ideas. Un coyote sabe más del mundo real, que cualquiera de nosotros. Porque además, si un coyote no conoce el mundo real, se muere. Nosotros vivimos en nuestro mundo de ideas, no actuamos nosotros lo que hacemos es actuamos nuestros pensamientos, no vivimos nuestros actos. Fíjate bien en eso. Entonces estamos totalmente colonizados y por eso donde quiera que volteamos a ver, vemos una imagen de nosotros mismos. El mundo es como nosotros pensamos que debería de ser. Y por eso siempre que encaramos al mundo nos damos de trancazos con este mundo que no se ajusta a lo que nosotros decimos que debería de ser, o sea, hace la realidad. Pero la realidad siempre te atropella, porque la realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que debería de ser el mundo. Entonces, yo creo que por ahí es entender que nuestra visión del mundo está totalmente occidentalizada, colonizada, y que no tenemos elementos filosóficos, estructurales, fíjate lo que voy a decir, propios nuestros, porque sí tenemos elementos culturales propios, pero que son ajenos. Y entonces podemos hablar de Foucault y podemos hablar de Nietzsche y podemos hablar de lo que tú quieras, porque como dice el doctor Grossfogel, pues el 95% del conocimiento que está en las bibliotecas lo han generado hombres y no mujeres, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y me falta otro. El 95% de la producción intelectual está generada por hombres y no mujeres de esos países. Entonces estamos totalmente colonizados, no nos damos cuenta que no sabemos que no sabemos, y lo más triste es que no nos interesa saber que no sabemos. Estamos así muy a gusto, muy conforme. No me vengas a perturbar mi comodidad existencial con tus ideas y con tus cosas, ¿no? Pero el otro día, fíjate que en una entrevista que me hicieron, una persona muy amablemente me dio un balazo así de esos a bocajarro, que creo que Nahuaque me ayudó a responder, pero que después me quedé, híjole, que es muy interesante lo que me planteó esta persona. Después de tirar todo un rollo sobre la colonización, este buen hombre dijo, a ver, recomiéndome 3 acciones para iniciar mi descolonización. Sopas, ¿no? O sea, sí está muy bien el rollo, pero dígame 3 cosas para iniciar la descolonización. Y le respondí. Después me puse a pensar y escribí un texto sobre eso, que se llaman las tres, algo así de la descolonización. Y yo digo que necesitamos descolonizar 3 cosas para comenzar, ¿no? Primero, descolonizar la boca, porque la colonización entra por los alimentos. Todo lo que estamos comiendo es totalmente colonizado, es químico. Son productos hechos en fábricas para ganar toneladas de dinero, son productos procesados. Y cuando tú te tomas una Coca-Cola, pues te estás tomando la colonización, la estás ingiriendo en tu cuerpo. Estás ingiriendo unas cargas de azúcar tremendas, ¿verdad? Que te están dañando.
cuando estás comiéndote una hamburguesa, Burger Boy o Burger King, estás comiendo toneladas a lo largo del tiempo de químicos, de colorantes, saborizantes, retardantes, bla, 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 bla. Químicos, estás ingiriendo químicos, ¿no? Si te comes una salchicha, un jamón, te estás comiendo químicos. Entonces, todo lo que estamos comiendo son químicos y los químicos no son neutrales, tienen una ideología. Y entonces, si lo piensas bien, la colonización entra por la comida, por la boca. Entonces necesitamos descolonizarnos. ¿Y qué quiere decir eso? Decir, ya basta, yo voy a tener respeto por mí mismo, por mi cuerpo, y no me voy a dejar enfermar y contaminar. Yo les decía cuando íbamos a las comunidades, Luz y yo, a trabajar, dando conferencias en las primarias y secundarias, y les decíamos a los muchachos, cuando vean un camión rojo grandote así que va entrando al pueblo, de esos camiones rojos grandotes, piensen que ese camión anda repartiendo diabetes en todo el pueblo y se está llevando todo el dinero, el poco dinero que hay en el pueblo se lo está llevando para Oaxaca, y de Oaxaca se va a México y de México se va a Nueva York. Entonces, y les están dejando la diabetes. Entonces, la colonización comienza por la boca, porque tenemos que entender, Antonio, que estamos intoxicados. Y un cuerpo intoxicado no puede descolonizarse. La descolonización comienza con esa intoxicación. La segunda estrategia de la descolonización es descolonizar el cerebro. Porque igual que los alimentos, toda la información que estamos recibiendo es muy tendenciosa y mayor parte de ella es mentira. Hoy la mentira es la divisa de la información, no solamente en las redes sociales, en las grandes televisoras, en los grandes periódicos, entre comillas, respetables. La más descarada mentira es el orden de todos los días. O sea, ya no hay vergüenza, son sinvergüenzas. Entonces, estamos recibiendo mucha información tendenciosa, grotesca, maliciosa, perversa, ¿no? Entonces, igual que los alimentos, necesitamos decir un ya basta y hacer un filtro para que esas ideas no lleguen a nuestro cerebro. Entonces, no ver televisión comercial, no escuchar radio comercial, ser muy selectivos con las personas que vemos en las redes, que escuchamos, porque hoy cualquier chango agarra un teléfono celular y ya está tirando línea, ¿no? Y dice cada estupidez y dicen lo que me molesta mucho es que hablan con bajezas, ¿no? Tú puedes hablar lo que sea y no necesitas hablar con bajezas, pero esas personas dicen 5 bajezas y 2 palabras. Entonces, eso nos va caminando. Estamos intoxicados de toda esa intelectual, el cerebro, y entonces necesitamos, pero con una acción personal, directa, con fuerza, y decir, esto no lo quito. Mira, yo veo cómo estas empresas como TikTok te atrapan, te atrapan, te atrapan, y no te sueltan, no te sueltan, y te dan una y otra y otra y otra. Esta es mala, sí, pero la siguiente puede ser buena. Mala, pero la próxima puede ser buena, y así te tiran 5 malas y te dan una buena, y así te atrapan, te tienen, y al rato, después de 2 horas, te das cuenta que tienes en la cabeza llena de porquerías, ¿no? De cosas que no sirven, de puras mentiras. Entonces, la segunda descolonización es la del cerebro. No nos damos cuenta que la Matrix existe, pero la Matrix no está afuera. La Matrix está aquí adentro y nosotros construimos la Matrix, nosotros mismos alimentamos la Matrix. Y todos los días tenemos la pastilla roja, la cápsula roja y la cápsula azul, y siempre tomamos la de la Matrix, porque es un espacio cómodo, porque no pensamos, porque nos abstraemos de nosotros mismos. Entonces yo creo que necesitamos hacer un gran esfuerzo de descolonización en nuestro cerebro.
Y finalmente, la tercera descolonización es tal vez la más difícil, Antonio, la descolonización del corazón. Necesitamos descolonizar nuestro corazón y hacerlo vibrar nuevamente, moverse, latir. Nuestro corazón con el tiempo se ha hecho como una piedra, se ha endurecido. ¿Por qué? Pues justamente porque le han llenado de químicos, lo han intoxicado, le han llenado de ideas absurdas, majaderas, grotescas, y nuestro corazón ya no siente, ya solamente está ahí y hemos perdido el alma, es nuestro corazón. Por eso nos hemos vuelto seres desalmados. Lo que uno ve con terror en las noticias de que hacen personas que tienen la capacidad de agarrar un pobre perrito y echarlo a un caso de aceite hirviendo, esas personas están desalmadas, ya no tienen corazón. Entonces necesitamos sentir. Y vuelvo al principio de lo que me dijo el doctor Bonifaz Nuño. Percibe el mundo con tus sentimientos, a través de tus ojos, que es el cerebro, y reconstruye ese mundo. Y creo que si hablamos de una descolonización, más allá de emplumarte, danzar, tirar rollo en la academia y todas estas cosas vistosas y de fin de semana, pues la batalla florida de la descolonización comienza cuando te sientas a la mesa, cuando vas a restaurar tu energía. Tú decides entre la cápsula azul o la roja si vas a ingerir químicos o vas a ingerir alimentos de la milpa, frijolitos, calabazas, tortillas, chiles, todo este tipo de alimento que está ahí, que sigue habiendo todavía por fortuna en nuestros mercados. No lo vas a encontrar en Walmart, no lo vas a encontrar en Chedraui, no lo vas a encontrar en estos sitios, pero si te vas al mercado de abastos, ahí encuentras ese alimento todavía porque seguimos existiendo los anahuacas. Entonces la descolonización es una acción personal, no es tanto intelectual, no es que me voy a leer, recomiéndeme libros para descolonizarse. No, cierra la boca, pone una plancha en el cerebro para que no entre esa basura y empieza a sentir el mundo en el que vives. Yo creo que ese es el camino, yo creo, de una descolonización, Antonio. Bellísimo, bellísimo, Guillermo. Ese resguardo de los sentidos, ¿no? De nuestro templo, de nuestra mente y nuestro corazón. Y que ya, pues también las grandes tradiciones se enfocaban en ello, justamente, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? En todas las tradiciones hay esas grandes enseñanzas. Pues muchas gracias. Hay que gustan hacer comentarios antes de que vayamos cerrando. Aquí también en Facebook, si hay alguna pregunta, comentarios. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo me llamo Rosy y me gustó mucho la plática y me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, pues yo soy mestiza, no soy solamente indígena, tengo indígena y tengo español, supongo, o turco, no sé quién venía en el barco, ¿no? Entonces acá en el norte pues estamos bien, pues mezclados, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho recuperar como mi identidad que de estas culturas que ancestrales. Acabamos de visitar Oaxaca, maravilloso, y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el orgullo con que las mujeres de Juchitán portan su traje y su idioma, y la parte maravillosa de la estética que tienen, que bueno, un gusto increíble, y para nosotros que venimos del norte, pues como reconocernos, ¿no? Como vernos, quiénes somos, de dónde venimos. Mi abuela era de Chiapas, entonces yo tengo sangre chapaneca. Y recuperar esto que tan amorosamente nos comparten, lo agradezco mucho. También tengo la otra parte, y esa parte habría como de reconciliar, no sé, no sé cómo podríamos hacerlo, cómo podría yo hacerlo, reconciliarme con quién yo soy y dónde vengo y con quién soy ahora.
y estoy estudiando, entonces ya estoy terminando lo del doctorado. Yo soy profesora en la normal, preparo o enseño o comparto con jóvenes que van a ser maestros, que la mayoría pues van a la periferia. Somos profesores de periferia, los profesores de escuelas públicas, y los recién egresados van a rural. Yo misma estuve en un poblado muy cerca de Ciudad Acuña, en la frontera, en una zona rural, y para una persona de la ciudad que no había vivido nunca en el campo, pues también fue maravilloso descubrir a estas personas que viven ahí, a descubrirme a mí en ese lugar, cómo era yo fuera de la ciudad. Y te puedo decir que, o les puedo comentar que fue uno de los tiempos más maravillosos que vivimos, como mágico, ¿no? Como entrar a otras dimensiones, a otros sentires, a otros saberes. Me acuerdo muy bien que yo llegué, entonces era maestra de preescolar, y llego así como con el currículum, ¿no? Y ya después de que expliqué todos los estudios que tenía, y me dice una señora, porque le decía que mi esposo es agrónomo, y me dice una mamá, me dice, maestra, disculpe que le interrumpa, y me dice, ¿qué es un agrónomo? Entonces yo ahí entré como en un shock, porque dije, hablamos español y hablamos lenguajes distintos. Ellos hablan el lenguaje de la naturaleza, de lo que sí hay. Yo hablaba como de ideas, ¿no? Lo que mencionaba ahorita nuestro conferencista. Y bueno, ya para concretar, me gustaría comentarles que estoy tratando de desarrollar una idea que se llama emancipación de sí mismo. Y me hizo como clic con lo que estaba diciendo, con los 3 pasos, ¿no? Con decir, bueno, empezamos por lo que comemos, ¿no? Me emancipo de mí mismo, porque hablamos mucho de la emancipación del otro, ¿no? Y de la emancipación del gobierno y de los, no sé, de la culturización y todos esos rollos, pero yo particularmente estoy tratando de hablar de ese tema porque los maestros o los profesores necesitamos emanciparnos a nosotros mismos. Queremos emancipar al pueblo, no, el pueblo somos nosotros. Entonces, me resuena con esto que habló de las 3 maneras de empezar, y si me permite, bueno, pues relacionarla con ello. Entonces, se me hace que es como emanciparse a sí mismo, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, Rosy. Me parece que algo tuvo que ser Guillermo. No, se me apagó la cámara. Está bien, está bien. Adelante, adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Casi llevaría unas 2 conferencias, comentar todo lo que usted nos acaba de decir, que es muy valioso, pero voy a tratar de ser sintético, lo cual me cuesta mucho, mucho trabajo. Primero diría que no existe el mestizaje. Ese es un concepto colonizador. Nosotros todos somos anahuacas desmemoriados. Es decir, hemos perdido nuestra memoria histórica, pero todos somos anahuacas. No importa la carrocería, el motor es anahuaca. La forma de sentir y percibir el mundo y la vida es anahuaca. Ver o tratar de entender el mundo con colores, con fenotipos, como razas, es racismo puro. Entonces, no cabe aquí el racismo. Lo que sí es importante es la cultura. Lo que sí cabe es cómo late su corazón, cómo percibe. Eso es lo que nos hace anahuacas. Ahora, lo que existe en México es, no hay, México es una creación colonial, neocolonial. Por eso le recomiendo un libro que se llama México Profundo, una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla. Pero lo que existe es un gran número de personas, millones de seres humanos, que han tenido que dejar su lengua, han tenido que dejar sus comunidades, han tenido que dejar sus tradiciones y sus costumbres para tener un poquito de espacio para vivir mejor.
Entonces, no lo han hecho por su gusto, lo han hecho por necesidad. Entonces, no somos mestizos, porque el mestizaje es un proceso dialéctico, Rosy, en el que dos opuestos complementarios se unen para formar un tercero diferente a los dos que lo formó. Y le voy a hablar de tal vez un personaje que usted no conoce, Máximo, que es profesora, porque no nos lo permite el sistema. Y es que en 1511 naufragó un español, se civilizó, aprendió a hablar maya, desposó a una bella doncella llamada Sacilja, y se casó en la religión maya, tuvo la primera familia de una mujer española y un hombre, la mujer maya y un hombre español, que se unieron por amor y por voluntad, y crearon a 3 chilpayates, que son los primeros mestizos de este país, ¿no? No fue una mujer violada, no fue una mujer secuestrada, no fue violentada, fue una mujer y un hombre que se unieron por amor, y ahí sí hay mestizaje. Entonces, no somos mestizos. La otra cosa es que yo escribí un libro que se llama Pedagogía Tolteca, Filosofía de la Educación en el México Antiguo, porque vi al leer casi todas las fuentes, pues me di cuenta que todos hablaban del sistema educativo, y me llamó mucho la atención que en los años 80 no había libros sobre la educación en el Anáhuac. Había un librito de un extranjero, no me acuerdo, un judío, que escribe sobre los niños aztecas, y el libro de López Austin sobre la educación en el Anáhuac, libritos pequeños. Entonces yo escribí este libro especialmente para docentes, porque yo creo que en este país los docentes deberían de conocer la primera pedagogía, la primera didáctica del mundo, y no necesitarían ir a buscar fuera lo que aquí se creó hace miles de años, y lo que nos ha dado un rostro propio y un corazón verdadero. Entonces, lo tercero es que déjeme decirle que hay mucha gente en el sur que quisiera vivir en Estados Unidos y que viven como gringos de tercera. Yo, de hecho, tengo aquí en Oaxaca un vecino enfrente que celebra el 4 de julio, es día para él festivo, ¿no? Porque estuvo unos años de indocumentado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él es American Citizen viviendo en Oaxaca. Entonces, no es que usted esté en el norte, yo tengo un gran respeto, por ejemplo, por la gente de los Cachanillas de Mexicali, que son los mexicanos fronterizos más mexicanos que conozco, porque ellos viven de espaldas a la línea, ¿no? Ellos viven en Mexicali y tienen que ir a Estados Unidos a cruzar la frontera por cosas, por obligación, por necesidad, pero no van, como es el caso en otras fronteras, que cruzan para encontrar el sueño americano, ¿no? Entonces, no es que la gente del norte no tenga cultura, esa es una dolosa idea que surgió con todo respeto, diría don Andrés, con José Vasconcelos, cuando dijo que la cultura de la carne asada, ¿no? No es cierto. Y le voy a decir una cosa, no sé si ha oído hablar de la obra de Carlos Castaneda, ¿no? Pero Carlos Castaneda se encuentra en los años 60 con un descendiente cultural de los toltecas. Resulta que ese descendiente cultural de los toltecas es yaqui, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que la toltecayo y la cultura está en todo lo que hoy llamamos México, y que si está en el sur, en el norte, en la costa, en la sierra, eso no interesa. Y si uno es blanco, moreno, gordito, chaparro, alto, eso no importa. Lo que importa es lo que sentimos, cómo percibimos. Y creo que buscar nuestra raíz no es buscar una visión racista y colonizada de nosotros, sino hay que buscar la esencia, lo verdadero. Así que la felicito con su proyecto. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Dolores Escorza.
Sí, está levantando la mano. Sí, bueno, no sé si falla un poquito el internet con la cámara. Buenas noches, yo soy Dolores Escorza y pues bueno, de por sí las pláticas siempre son interesantes, pero particularmente esta fue bastante interesante, muy rica en conocimientos, en perspectiva. Eh, Después de 3 palabras nota uno que el ponente, el conferencista, es una persona muy estudiada y erudita, ¿no? Pero yo coincido en muchas cosas con usted. Sin embargo, sí quisiera hacer énfasis en alguna cosa que nada más tangencialmente se tocó, ¿no? Que es precisamente la agricultura. Nosotros, yo soy bióloga, nosotros tenemos ahora la impresión, y hasta donde van los datos, de que surge la especie en África. De África, bueno, se extiende a diferentes lados, se va a Asia, después llega un momento en que se va a Europa y finalmente llega a América. Los datos moleculares, los datos genéticos, los datos de la arqueología, así lo señalan, ¿no? Aparentemente no hubo un solo intento de venir acá, sino hubo varios intentos, no solamente por llegar a América del Norte, sino también en el sur del continente, ¿no? Pero yo creo, porque esa es creencia nada más, que la agricultura se debió haber descubierto y practicado hace muchos años antes de lo que la gente tiene evidencia actualmente. Y cuando llegan los primeros hombres o los hombres que se arraigan aquí, que pueden subsistir en el continente, pues ellos tienen que sobrevivir como puedan. Eran nómadas forzosamente, pero las condiciones eran otras condiciones que había aquí. Sin embargo, yo creo que ya tenían ahora sí que un proyecto civilizatorio profundo. Tenían obviamente lenguaje, no sé si tenían escritura ya para esa época, pero se juntan todos los devenires del tiempo, la geología, todo lo que quieran, hasta que finalmente se pueden establecer en Mesoamérica. Y allí como que tienen más éxito, ¿no? El ambiente ayuda mucho y a mí me parece que fue mucho antes de lo que piensan que llegó el hombre. Y entonces aquí pues se luchó mucho para establecerse y para hacer una vida. Ya cuando nosotros los vemos que son toltecas, no, ya pasó muchísimo tiempo, pero muchísimo. Una de las cosas que a mí me hace que admire tanto a la civilización pues que hay aquí en nuestro país es cómo pueden domesticar la naturaleza, porque no es fácil. Se da pues en el Éufrates, etcétera, se da aquí, pero de la salvaje, o sea, el material silvestre, se domestica con un proceso que dura miles de años y no cualquier pueblo hace eso. Y domesticaron tantas cosas, hasta estaba viendo que el cacahuate también, que Maffer está a nivel mundial, pues también el cacahuate, ¿no? Lo domesticaron, entonces tienen muchas cosas maravillosas y eso es a base de observación, de estar intentando hacer las cosas, pero realmente es un proceso sorprendente, absolutamente sorprendente de cómo lo hicieron, porque ahorita pues unas cuantas carnes, como quien dice, nos dan de comer al mundo o cereales, etcétera, pero ellos tuvieron ese conocimiento
tan preciso para poder domesticarlas. Se dice que las primeras plantas domésticas, por ejemplo, aquí en México fue la calabaza. Por lo menos se han encontrado rastros de eso, ¿no? Entonces, la calabaza en Puebla y después, posteriormente, el maíz, pero eso no quiere decir que así haya sido en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ellos, dijéramos, esas piezas encontradas arqueológicamente de hace 10,000 años nos hacen referencia a que tardaron 10,000 años en domesticar el maíz. Entonces, pues es realmente un logro muy importante. Para mí es un logro igual de importante que la astronomía y la numeración, pero sí tiene una antigüedad muy, muy, muy grande. O sea, la antigüedad que nosotros estamos presumiendo en este momento, no creo que sea la antigüedad real de cómo los sistemas humanos o las gentes se movieron en el mundo. Bueno, ya, porque siempre me tardo mucho, muchas felicidades, tanto al ponente como a Antonio, que siempre trata de escoger algo muy exquisito. Gracias. Gracias a usted, Dolores. Mire, totalmente de acuerdo con usted. Y no sé si escuchó que hablé del hueso de Ishango. Sí. 20,000 años por carbono 14, pero llegar no es el hueso en sí mismo, porque para hacer ese hueso, para lograr hacer una abstracción de ese conocimiento, de esa observación, fueron siglos. Y yo estoy de acuerdo con usted, la historia oficial mundial está mal, a propósito, diría yo, es falsa. Somos mucho más antiguos como seres humanos y como civilizaciones de lo que nos manejan. Pero yo creo que necesitamos, por ejemplo, conocer. Hay un estudio muy interesante que lo hace un centro de investigación, no me acuerdo ahorita el nombre, que está en Yucatán, sobre la comida que yo llamo pre-Anahuaca. Es decir, ellos dicen, ellos así la titulan, la pueden encontrar en Google como la comida pre-mesoamericana. A mí no me gusta ese concepto de Mesoamérica porque es un concepto colonial que creó un alemán gringo en 1940 que dividió a la Anáhuac en dos partes, ¿no? Siempre vienen los extranjeros a decirnos que sí, que no, pero pues como estamos tan colonizados, la academia usa ese término, ¿no? Como muy pomposo, Mesoamérica. Y Mesoamérica, Paul Kirchhoff lo tomó de Mesopotamia, donde sí se entiende la razón de Meso entre dos, Potamia entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Pero si lo aplicamos acá a nuestra realidad, Mesoamérica, entre dos Américas, por favor que me digan cuál es una y cuál es otra. No había todavía los países. Son cuestiones colonizadas, pero le recomiendo mucho es un video muy interesante que se llama La comida premesoamericana, porque habla de la comida de la náhuac antes de que se inventaran las cazuelas, los comales, los platos, y que entonces nuestros antepasados, primigenios, no primitivos, tuvieron que cocinar, por ejemplo, sobre rocas, ¿no? Que ya tenían cóncavas, y entonces ahí cocinaban. Y este estudio es muy interesante porque lo hacen en Nayarit, en Colima, y demuestran que todavía hasta la fecha en algunas comunidades siguen haciendo ese tipo de comida, ¿no? Y por ejemplo, ahorita me acuerdo que ellos dicen que la primera semilla de maíz silvestre, de los primeros maíces, es con la que hicieron las palomitas, ¿no? Que ya en esas piedras calientes quitaban las brasas y echaban las semillas y entonces
salían las palomitas. En fin, es muy interesante, estoy totalmente de acuerdo con usted, y necesitaríamos conocer realmente, descolonizar la historia y comenzar a conocer la realidad, ¿no? O por lo menos, si no la realidad, conocer otras versiones de la historia. Miren, esto sería como para otra plática, pero yo tengo la tesis de que la historia prehispánica, que es una aberrante colonización, decir prehispánico, lo propio nuestro en relación a los invasores, que solamente tenemos la visión del vencedor, que es machista, que es violenta, que es patriarcal y que es impositiva, contra una visión femenina de la historia que no tenemos y que necesitamos construir, la visión de la matria, porque la patria es el lugar de nuestros padres y la patria fue construida en 1824 por un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato, y ellos crearon su país sin pueblo, porque los indios, como ellos dicen, pues nunca han sido tomados ni en 1824 en cuenta, ni nosotros ahora. Entonces crearon en el 1824 un país sin pueblo, que eso es toda una historia. Entonces yo creo que necesitamos ver el lado femenino de la historia. Yo creo que necesitamos reconocernos a nosotros mismos por nuestra matria que tiene 10,000 años. Si la patria está a punto de cumplir 200 años, la matria, la madre cultura, tiene 1000 años. Entonces, pues yo creo que nos hace falta mucho trabajo, mucho deseo de investigación y de saber quiénes somos, que eso es lo fundamental. Muchas gracias, Dolores. Gracias, Dolores, y pues, gracias, Guillermo. Y ya vamos cerrando, si no hay más comentarios, voy a, como recomendarles, ¿no? Guillermo es una persona que es muy productiva, tiene muchas redes, está en YouTube, tiene podcast, tiene publicaciones, tiene un curso ahí muy, muy interesante. Voy a compartirles una pantalla para que él mismo nos vaya también platicando, permítanme, de cómo podemos contactarlo, de cómo poder hacer, como me gustó mucho lo que me comentaba la otra vez, de despertar nuestra información genética también a través de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí están sus redes y, bueno, también aquí abajo, para quien sea la primera vez que entra, ¿no? Mi contacto para, pues, si gustan seguir viendo esos episodios del hilo. Y aquí, pues, esta información, ¿no? Estos datos de contacto de Guillermo. Si nos quieres contar un poquito, Guillermo, para cómo te pueden contactar, qué es lo que puedes ofrecer acerca de este curso fabuloso. Gracias. Bueno, nosotros somos Educayo, digo, es mi esposa, Lucecita y yo. A veces nos dicen, oiga, felicito al equipo, pues somos mi esposa y yo el equipo, ¿no? Y trabajamos desde la mañana hasta la noche, pero es una asociación civil y su lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Y tenemos varios proyectos. Desde luego, en Facebook estamos bajo Guillermo Marín Ruiz. Tenemos uno todavía no le sé mucho a eso, pero tenemos uno donde ya está saturado de 5,000 amigos, y entonces tenemos otro que no tiene límite y ya usted puede todos los días recibir información, todos los días ponemos nueva información sobre nuestros viejos abuelos, sobre nuestra cultura, sobre la Toltecayot, sobre nuestra identidad. Tenemos también en YouTube un canal que se llama Toltecápsulas, donde tenemos más de 700 videos que están enfocados otra vez a la historia, la cultura, la descolonización. Todos estos servicios son gratuitos. Nosotros no le decimos que le dé a la campanita y esas cosas. Nosotros no monetizamos, estamos para servir a la comunidad. Lo hacemos con mucho gusto, porque vivir en Toltecayot, que es el arte de vivir en equilibrio, es servir a la comunidad. Entonces nosotros tenemos un servicio que si usted por WhatsApp, si usted quiere recibir todos los días en su teléfono un audio y un video en su teléfono, por favor mande
una solicitud por WhatsApp, nada más póngame en la lista de difusión al 951-158-0555 y eso se encarga Lucecita. Ella las pone en la lista de difusión y todos los días de lunes a viernes reciben esta información. Y tenemos un proyecto que se llama, el más viejo de todos, que se llama, es un portal que se llama toltecayot.org, www.toltecayot.org, donde llevamos más de, creo que 21, 22 años, tenemos más de 32 millones de visitas y tenemos todo un mundo de información sobre los viejos abuelos, reportajes, columnas, libros, videos, y hacemos un análisis diario ahí está en la parte superior izquierda, esa es la carátula de Toltecayot. Tenemos siempre información nueva, todos los días desde la mañana me levanto a buscar en las redes información sobre 3 temas básicos: los viejos abuelos, Tonantzin, nuestra madre querida, y lo que tenga que ver con la niñez, ¿no? Nos interesa mucho los niños. Entonces son los 3 temas de toltecayot.org, y pues ahí tiene usted gratuitamente mucha información. Tenemos Toltecápsulas en YouTube y estamos en Facebook, y también editamos libros con mucho esfuerzo. Editamos libros, tenemos pues casi 20 libros, no sé cuántos tengamos, pero si usted quiere información de cómo adquirir estos libros, porque no están ni en Amazon ni en la tienda de la esquina, nosotros directamente, porque nosotros no somos una empresa, somos una asociación civil que tiene la misión de servir. Y si usted quiere un libro nuestro, escríbame a Tigre Marín, que es mi correo personal, marin@gmail.com, y pida información. Yo con mucho gusto le mando el catálogo de libros que tenemos, y cómo se los puede usted adquirir por correo certificado o por mensajería o por PDF, por la internet. Y también tenemos un curso que es como nuestro caballito, ¿no? Porque nos encanta, ha tenido muy buenos resultados este curso de Historia Ancestral de México. Fíjese, ahí dice 28 módulos, pero en realidad son 29 módulos. Le tuve que agregar uno nuevo, que es justamente de descolonización, cómo aterrizar todo lo anterior en un proyecto de descolonización. Entonces le presento a los filósofos y pensadores de la decolonialidad más trascendentes, más conocidos. Pero son 29 temas que yo he seleccionado. Yo no soy historiador, ni es un curso de historia, no es historiográfico. Es un curso desde la visión de un promotor cultural de la Toltecayot que ha seleccionado 29 temas y cada módulo es un tema. Entonces, en cada módulo usted se inscribe. Aquí sí hay un costo relativo muy pequeño y le enviamos por correo electrónico el primer módulo. Todos los módulos tienen un texto de 2 cuartillas que hablan sobre el tema escogido, un audio de 10 minutos también sobre el tema, una serie de videos que hemos hecho para ese tema, una parte, un fragmento del libro, se llama Historia Verdadera del México Profundo, de mi autoría, que trata ese punto, y usted, con el tiempo que requiera, usted lee, escucha, ve, vuelve a leer, y si usted tiene preguntas, nos las puede hacer por WhatsApp audio, y usted me dice sus comentarios o sus preguntas, sus dudas, yo se las contesto por el mismo WhatsApp, y usted me pide el siguiente módulo y así va avanzando. No hay exámenes, no hay tareas, no hay fechas fatídicas. El chiste está en que usted disfrute a su tiempo, a su ritmo, este material que se le queda a usted y que va a usted poco a poco de lo particular, de lo general a lo particular, conociendo los puntos que yo creo son más importantes para entender la memoria histórica.
Si usted quiere más información, también escríbame a tigremarin@gmail.com y yo le envío con mucho gusto la información amplia sobre cuál es el procedimiento para entrar a este curso, que no es un curso en grupo, es personalizado, cada alumno va a su tiempo y a su ritmo, y bueno, nos dará mucho gusto. Tenemos resultados verdaderamente pues, impresionantes, algunos de ellos. Cuando terminan el curso, algunos de los alumnos, les pido si me pueden dar pues una idea, una opinión sobre el curso, y algunas de ellas las he puesto para que ustedes conozcan lo que la gente opina después de haber terminado el curso. Y bueno, pues ese es el trabajo que nosotros tenemos, Antonio, muy agradecidos de estar con ustedes. Gracias, Guillermo, pues te mando un abrazo muy grande. Fue un honor tenerte por aquí. Esperamos en algún otro momento. Sí, esos son temas, o sea, cada pequeño tema tiene una vertiente gigantesca, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea la primera, porque sí es muy importante en ese trabajo de conciencia que buscamos aquí, pues mirar hacia nuestras raíces, nuestros fundamentos, ¿no? Nuestro sustento. Entonces, pues muchísimas gracias, Guillermo, y gracias a todos y a todas por su presencia. Y pues estén pendientes, les compartiré la grabación. Quedó también directamente ya en Facebook, pero pues también compartiré en YouTube para que la puedan tener y compartir. Muchísimas gracias. Buenas noches, Guillermo, y saludos a Luz. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.